Vamos a ver cómo nos planteamos digamos, los manejos de errores del API REST, ¿vale? Hay diferentes planteamientos, pero tal como lo ofrece Spring, vamos a explicar un solo método que me parece que es como muy fácil de organizarse y es bastante limpio, ¿vale? Pensar que nosotros cuando nos hace una petición al API REST pueden ocurrir errores en mi aplicación y me tengo que plantear que cualquier petición incorrecta o porque la petición no sea, le faltan datos o porque el proceso de la petición ha provocado un error en mi sistema, tengo que devolver un error HTTP al cliente, ¿vale? Tengo que devolver un error HTTP. Entonces, nos vamos a plantear estos errores a través de excepciones, porque Spring me ofrece un buen manejador de excepciones que me simplifica mi desarrollo. Entonces, vamos a apostar por eso. Hay alternativas, pero esta me parece la más clara. Pensar que cuando se produce un error, tenemos que hacer principalmente dos cosas. Una es provocarle un error HTTP al cliente, de tal manera que él intuya qué puede estar pasando. Y normalmente lo adecuado sería mandarle en el cuerpo de la respuesta, junto al error, un mensaje más explicativo de lo que ha ocurrido en el servidor, para que él pueda interpretar o comprender qué error ha ocurrido en la petición. ¿Vale? Entonces, necesitamos principalmente tres elementos. Uno es que a partir de ahora, cualquier situación que yo no pueda procesar la petición o considere que la petición es errónea, le voy a provocar una excepción, ¿vale? Voy a provocar una excepción. Esta excepción tiene asociado un mensaje de error que va al cliente y tiene asociado un error HTTP, ¿vale? Entonces, para procesar esto necesito tres elementos. Uno es que el recurso me provoque excepciones. Dos, necesito implementar esas excepciones. Y tres, necesito un manejador que capture esas excepciones y las convierta en un error HTTP que manda al cliente, más metiéndole el error en el cuerpo del mensaje de respuesta. ¿Vale? Entonces, fijaros que en principio es, ahora, los recursos me van a provocar excepciones. Entonces voy a tener que tener toda una estructura de excepciones. Cada excepción que vamos a tener, pues por poner un ejemplo concreto, en nuestro caso, asociamos a cada excepción un código de error y una descripción, que son constantes, ¿vale? De tal manera que, en principio, hacemos todo un conjunto de clases que representa cada uno de los errores que mi sistema puede provocar. Además, en el constructor permitimos detallar un poco más ese mensaje de error, que serían circunstancias colaterales, por ejemplo, pues qué datos han utilizado para provocar el error y demás. Entonces, voy a tener todo un conjunto de excepciones, y repito, cada una asociadas a un código y una descripción, ¿vale? Luego, por otra parte, necesito un mensaje de error, que hay varias formas de hacerlos, pero bueno, hemos apostado solamente por dos parámetros. Uno es el error, que es una descripción breve del error que acaba de ocurrir en el servidor, y otra es una descripción más detallada, ¿vale? Este es el mensaje que se le va a devolver al cliente en el cuerpo de la respuesta. Tres, necesito un manejador de excepciones, que lo que haga es capture las excepciones que se han provocado en el API REST y a cada excepción le debemos asociar lo que sería una error HTTP y se encarga de coger el mensaje generado y devolverlo en el cuerpo y abortar evidentemente la petición, ¿vale? Manejamos principalmente estos tres elementos. Pero bueno, yo creo que esto lo vamos a ver mejor con código Java. Bueno, aquí tenemos un recurso cualquiera, fijaros que en definitiva, cuando considera que la petición es correcta o han ocurrido cosas extrañas, provoca excepciones. ¿Vale? Por ejemplo, aquí fijaros que el planteamiento es el siguiente. El recurso, bueno, los he puesto directamente, ¿vale? Que es que en ciertas condiciones, me da igual la condición cual fuera, vamos a provocar diferentes excepciones, ¿vale? Entonces, aquí las provocamos, pero no las tratamos, ¿vale? Entonces, para ello, fijaros que yo provoco excepciones y en el método simplemente se informa que se provocan esas excepciones. En este caso se provoca pues que el ID de usuario no se encuentra, no estás autorizado, cabecera mal formada o lo que fuera, ¿vale? Entonces, fijaros que mi API REST lo que hace es, si considera una situación anómala, es decir, una petición que no es correcta, o se manejan datos que no son adecuados para procesar la petición, yo lo que voy a hacer es provocar excepciones. Y simplemente en el método indico que se provocan estas excepciones, nada más. Pero no se tratan, ¿vale?
Aquí hemos puesto 3 razones, por ejemplo, en este caso es, si me viene, imaginaos que me pide un identificador de recurso. Si me viene un identificador, que en este caso le pongo un 0, yo pongo la excepción de que el identificador no está encontrado. Este, por ejemplo, es que espero que me aparezca un token, un atributo token en cabecera. Si no aparece, si el token es igual a, pues acá, le digo que el token está mal formado. ¿Vale? Y en este caso es, si está aquí, basic acá, pues lo que digo es que no está autorizado este token. ¿Vale? Hemos puesto 3 ejemplos sencillos de provocar diferentes excepciones. Entonces, yo para que esto funcione, fijaros, simplemente es, analizaré la petición directa o indirectamente, porque a lo mejor esto se traduce a que hago una petición al controlador, el controlador me responde que esa petición no puede llevarse a cabo por alguna razón y yo provoco una excepción. ¿Vale? Por una parte tendré lo que es que mi recurso provoca excepciones. Por otra parte, necesito esas excepciones. Que una excepción simplemente, fijaros, en este caso, hereda de la clase exception, por lo tanto, hay que, fijaros, y asociamos una descripción estática, pues la que fuera, ¿no? Un código, pues si queremos dar una mejor explicación en mi página web o lo que fuera, ¿vale? Y cuando se construye la excepción, añadimos lo que llamamos un detalle, que es una información añadida a la descripción genérica de esta excepción. ¿Vale? Entonces le añadimos la descripción, el detalle más el código asociado. Y montamos la excepción. Todas son muy parecidas, ¿eh? Si manejamos otra excepción, siempre son iguales. Una excepción genérica, un código y cuando se construye un detalle añadido. ¿Vale? Luego, por otra parte, ¿qué necesito? Necesito... ¿Dónde lo localizo? Un mensaje de error. ¿Vale? Este mensaje de error es el envolvente que se le va a mandar al cliente en el cuerpo. De tal manera que voy a montar este mensaje de error y se lo manda al cliente. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente va a recibir un error HTTP. Y es verdad que cada error tiene asociado un concepto, pero suele ser una información demasiado pobre para que el cliente entienda qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces, para darle más información al cliente, le mandamos un mensaje de error. Normalmente, ¿por qué se bloquean excepciones? Es porque el cliente no ha utilizado bien el API REST. ¿Vale? No lo está utilizando bien. Si él hubiera comprendido el API REST y utilizara adecuadamente, jamás nosotros provocaríamos una excepción. ¿Vale? Pero esto, repito, ¿por qué ocurre? Porque es un mal uso del cliente, de este API REST. Si evidentemente el API REST es público, esto es fundamental, porque claro, la gente cuando utilizas un API REST público van atacando y es muy normal que la gente no sepa o con una certeza absoluta cómo manejas. A veces el API REST no es público, es para utilizarlo desde un Angular que hemos hecho nosotros, que es parte del proyecto. El proyecto lo hemos partido en parte de Angular, proyecto de API REST, pero ese API REST no es público, solo utiliza mi Angular. Aún así también se hace igualmente, porque muchas veces cuando programamos en Angular, si las cosas van mal, yo tengo que saber qué es lo que está fallando con mi API REST, y esto me ayudará bastante. ¿Vale? Entonces, una forma de hacerlo, fijaros, tengo un error que es como una descripción genérica o, digamos, compacta, una descripción detallada y simplemente la función que hace este clase es de envolvente nada más. Es un envolvente para poder meter en el cuerpo y que se mande en JSON hacia el cliente. ¿Vale? Ahora, ¿qué me falta? El manejador de excepciones, es decir, el que captura las excepciones, monta este mensaje y retorna con el error oportuno. Y ahí nos vamos a apoyar en Spring, ¿vale? Porque me lo deja bastante fácil. Entonces, esta clase haría de manejador de excepciones. ¿Qué tenemos que hacer? Por una parte, meter esta notación, que es de Spring, que esto es porque hay varias maneras de hacerlo, que a mí me pareció esta la más sencilla, y heredar de esta otra clase. Hay que meter esta notación y heredar de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar con el manejador? Lo que haremos es, agruparemos para cada error HTTP, le agruparemos aquí un conjunto de posibles excepciones de mi sistema. Yo he puesto una, pero veis que va entre llaves y por lo tanto esto es una colección. Pondríamos una coma aquí y pondríamos pondríamos otra excepción. ¿Y qué vamos a hacer? A cada error HTTP que yo quiera, colocarle aquí un conjunto asociado de excepciones posibles.
¿vale? De tal manera que automáticamente Spring, si ve que se dispara una excepción, sabe que tiene que lanzar este error HTTP. Vale, pondríamos esta otra anotación y que queremos, ¿esto que indica? Que queremos en la respuesta al error que mandes algo en el cuerpo. Se dice a Spring que mande algo en el cuerpo y que va a mandar lo que yo le devuelva. Es decir, Spring va a capturar esto que le devolvemos y lo va a meter en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Fijaros, si se lanza una de estas excepciones, cualquiera de ellas, Spring me pasa por parámetro la excepción que se ha provocado. ¿Vale? Si tengo una, es evidente que eso puede ser esta. Si tengo varias, no sé cuál de ellas ha sido. ¿Vale? ¿Y yo qué voy a hacer? Fijaros, muy sencillo. Voy a montar el mensaje error a partir de qué? De la propia excepción. ¿Vale? Lo voy a montar. ¿Y cómo se monta? Fijaros, en mi mensaje de error de un constructor que me pasas una excepción. Una excepción. ¿Y yo qué le hago? Lo que hago es que monto como descripción genérica el propio nombre de la excepción. Como descripción compacta o, digamos, breve. Y luego capturo de la excepción su mensaje detallado. Entonces lo hago como automáticamente. Es decir, bueno, pues monta así siempre y se acabó. Y fijaros que entonces mi manejador de excepciones simplemente lo que hace es eh, agrupo todas bajo el error HTTP, por ejemplo, de no encontrado. Y aquí tendré toda una serie. Y de no encontrado, libro no encontrado, autor no encontrado. Es decir, todas las no encontradas, lo que voy a hacer es bajo el paraguas HTTP de no encontrado. Pero no basta. ¿Qué hago? Fijaros, monto el mensaje a partir de la excepción y una vez montado, simplemente retorno ese error de mensaje. Aquí lo que he puesto es un log, nada más. ¿Lo veis? Aquí otro paraguas, no autorizado, ¿vale? Las excepciones de HTTP no autorizados no permiten cuerpo, en el retorno de la excepción. Por eso muchas veces fijaros que cuando intentáis un API REST público y es no autorizado, tienden a ponerte un error HTTP de no encontrado. Porque como no te permite cuerpo, tú no puedes aclarar lo que está pasando. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo hemos dejado así y es no autorizado. Claro, aquí en este caso, aunque monte el error, porque lo monto, pero no lo puedo devolver. ¿Vale? Por eso el no autorizado y solo este error HTTP no me deja devolver cuerpo. ¿Vale? Y aquí tendría otro error, por ejemplo, una mala petición. Pues mala petición es, evidentemente, me falta un parámetro que era obligatorio, el ID no tiene un formato adecuado, yo esperaba un número y me mandas una letra. Es decir, cualquier cosa que tú no puedes montar la petición. ¿Vale? Pues yo digo mala petición. Aquí pondríamos un conjunto de class, que son las excepciones posibles, y fijaros que siempre es igual. Yo lo que hago es, monto el error y retorno con el error montado. ¿Vale? Directamente podría hacer un new de montar el error y se acabó. Entonces, fijaros que el manejador se me queda en métodos asociados a cada error HTTP que yo quiera. Si manejo 20 errores HTTP, 20 métodos. Cada uno asociados a todo un conjunto de excepciones. Entonces es muy fácil montar esto. Es decir, es una filosofía de la PRS. Cada vez que hay algo que no quiero provocar un error, lo hago de esta manera. Y vais a ver que me estructura bastante bien. ¿Vale? En definitiva, fijaros que, repito, lo que hay que hacer es ir montando excepciones por cada error posible. Lo que sí, tenéis que tener cuidado de que el propio nombre de excepción sea aclarativo. ¿Eh? Por dos razones. Una, porque lo vamos a devolver como nombre concreto para que entienda al otro lado qué está pasando. Y dos, nosotros mismos cuando programemos tenemos que saber exactamente esta excepción por qué se puede provocar. Entonces, poner nombres largos y que quede claro lo que está pasando. ¿Eh? El manejador ya sabéis cómo es, bastante sencillo, ¿vale? Vamos ampliando con bastante control simplemente el error del mensaje, que lo mandamos en el cuerpo, ¿vale? ¿Qué me queda? Es cómo interpretar esto a través del cuerpo, digo, a través del cliente, ¿vale? Entonces, evidentemente, si fuéramos al cliente, excepciones.
muchas veces deberías controlar o debemos controlar cuando provocamos excepciones que realmente se están provocando errores. Eso es parte de las especificaciones. Es decir, si yo intento acceder a un recurso y tienes que estar autenticado, debería probar hacer ese recurso sin autenticar y me debería provocar un error HTTP. ¿Eh? Por lo tanto, los errores también hay que testearlos. Fijaros entonces, el test de la API REST tendré que probar accesos correctos y accesos de una manera predeterminada para que sean incorrectos y yo comprobar que está controlado. ¿Por qué? Porque si no podría dejar una puerta abierta. Es decir, hay un recurso que se supone que tiene que estar autenticado y no lo controla bien. ¿Vale? Se me ha escapado en algún lugar. ¿Cómo se suele hacer? Fijaros el test. Lo que yo hago es hacer un try catch. ¿Vale? Try catch. Y le digo aquí que ponga el HTTP Client Error Exception, que es una clase de Spring, que es si se provoca un tipo de error. Entonces yo lo que hago es, intento una llamada que sé que no es correcta. Por ejemplo, porque no me he autenticado, no tengo el usuario con los permisos adecuados o lo que fuera. Y evidentemente, se supone que eso va bien, esta petición debe provocar un error. Y si provoca un error, salta el catch. Pero esta es la situación correcta, que salte el catch. Entonces, si salta el catch, fijaros, yo simplemente aquí, ¿qué suelo hacer? Comprobar que el error HTTP es el esperado. Digo, vale, pues asegúrate que el error que se ha provocado es el que yo me esperaba como error HTTP. Si esto es así, lo doy por bueno. ¿Vale? Dice, vale, he intentado una mala petición, me tiene que devolver que es una mala petición, y entonces este test lo hemos superado. En cambio, si yo hago una llamada que es incorrecta y no se provoca un error HTTP, el test ha fallado. ¿Lo veis? Entonces se hace así para comprobar. ¿Eh? Entonces aquí hay distinto, por ejemplo aquí que pruebo que por ejemplo hago un test de que si mandar un token me traiga un error. Aquí es, mando un token que está mal formado. Por ejemplo es un token que aunque aquí lo que he hecho es no meter en cabecera el token. Entonces, evidentemente si no meto en cabecera ni siquiera está autenticado para acceder. Te da un error de que la cabecera está mal formada. Aquí te da un error de que el token que has utilizado, que en este caso era KK, no está autorizado a hacer nada con ese token. ¿Vale? Lo tengo que comprobar. Aquí, por ejemplo, que el token no existe. Bueno, vas probando con distintas excepciones. ¿Vale? ¿Lo veis? Y luego, evidentemente, siempre cuando hagamos los tests, con esto vamos a garantizar, esto es importante porque tenemos que proteger nuestro API REST. Porque aunque la API REST sea para utilizar desde Angular, que es un proyecto nuestro, lo tenemos en la web. Cualquiera podría utilizar otro programa de ataque a nuestro API REST a ver si encuentra una vulnerabilidad. Por lo tanto, tenemos que comprobar que sea seguro, porque es público al final, aunque no lo hagamos directamente público. ¿Vale? Y luego tenemos que probar que todo va bien, es decir, los tests que es correcto. Me utilizo un token que sea correcto, ataco y me tiene que responder que todo va bien. Si aquí salta un error, es que no he superado el test. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, ya ahora, cuando hagamos test y provoquemos errores, hay que controlarlo, que se provoca, porque es parte de la especificación. ¿Vale? Muchas veces también, si el API REST va a ser utilizado de una manera pública, normalmente se suele poner una página web en tu API REST con el código de la excepción y una descripción más detallada de por qué te ha salido mal, para que la gente entienda mejor cómo funciona eso, para que ayudes a utilizarlo de la manera correcta. ¿Vale? Bueno, pues ahora mirar el código, entenderlo, ¿vale? Y lo que vais a hacer es, en un recurso de admin, añadir una nueva excepción al proyecto y hacer que un recurso vuestro provoque esa excepción. Y luego hacer un test que lo controla. ¿Lo veis? Es coger recurso admin en el proyecto de Spring, añadir un recurso nuevo que provoca excepciones, con una excepción que habéis hecho vosotros, ¿vale? Y luego hacer un test de cliente que ataque a este recurso provocando y no excepciones y ver que funciona adecuadamente. Poner una condición de excepción que sea sencilla, algo rápido e inmediato. ¿Vale?